La entrevista a la carta. Nos acompaña Elena Hualinga, ella es defensora de derechos humanos del pueblo quichua de Sarayaku. Elena, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, y a todos los que nos están escuchando. Gracias por este espacio. Elena, en 2008, el entonces presidente Rafael Correa había propuesto a la comunidad internacional que entregase ayuda económica para poder evitar la explotación de este bloque, el ITT, y mantener el petróleo bajo tierra. Pedía una compensación de 3.600 millones de dólares. Pero 5 años después, el gobierno consideró que la propuesta fracasó por no haber recaudado la meta de ingresos esperada. El mundo nos falló, dijo en ese entonces el expresidente Rafael Correa, y firmó el decreto que autorizó el comienzo de la explotación del ITT. Cuénteme, ¿qué es lo que ha cambiado en estos 10 años para considerar ahora que no explotar el Yasuní ITT es viable para el Ecuador y su crítica economía? Nosotros como amazónicos siempre hemos estado en contra de que el Yasuní ITT se explote, incluso en su momento cuando se dio la propuesta de conservarlo y también después cuando continuaron a explotarlo. Hoy en día la situación a nivel mundial ha cambiado. Hoy en día hay países, empresas que buscan lugares como Ecuador en donde quieren destinar inversión verde. Con esta consulta popular, Ecuador se puede posicionar como uno de los países más atractivos a nivel mundial para este tipo de inversiones. Acordémonos también que lo que realmente causó que falle hace 10 años fue que Ecuador en ese momento no tenía un plan de implementación, y también porque se filtraron fotos y videos de la carretera que se estaba abriendo, un supuesto corredor ecológico, pero que a la final resultó ser la carretera para que ingrese la empresa petrolera. Entonces, bueno, claro que muchas cosas han cambiado en los últimos 10 años y hoy tenemos esta oportunidad enfrente de nosotros en donde podemos posicionar al país realmente como un país que está comprometido con la conservación y comprometido con con el clima mundial también. Elena, ¿y por qué es importante que la consulta en un contexto donde ya se está explotando el ITT? Es que justamente por eso, durante los 7 años de extracción petrolera que ha existido en el Yasuní ITT, han habido 22 derrames petroleros. Todos vimos lo que pasó en Esmeraldas, lo que pasó en las playas cuando hubo el derrame la semana pasada. Imagínese eso, en 22 derrames, lo que causa a una comunidad, lo que causa a la gente, el ambiente, la gente que depende de esos territorios. Pero acordémonos que no solo la gente amazónica depende de la región amazónica, también todo el país y todo el mundo. Entonces, hoy en día, con todas las nuevas alternativas que existen, con el mundo reconociendo que el valor de la Amazonía está por sobre la tierra y no en el subsuelo, Ecuador tiene una oportunidad gigante de tomar este paso y ser un líder ambiental y un líder climático en este caso. ¿Y qué sucede, Elena, con las cifras presentadas por el Estado de que se perderían 1.200 millones de dólares al año? ¿Son reales esas cifras? Estas cifras han sido criticadas por expertos económicos e incluso han sido llamadas falsas por los expertos económicos porque la misma empresa Petroecuador presenta otras cifras ante la Corte Constitucional en el 2018, en donde la renta del petróleo del Yasuní ITT está alrededor de 148 millones de dólares anuales, que es una diferencia gigante de lo que está presentando a nivel público Petroecuador. Y eso es porque ellos no están presentando los costos de producción, de extracción. No nos olvidemos que el costo de producción y de extracción es muy, muy alta en el Yasuní ITT. El mismo ministro Santos dijo que parece una brea porque es tan pesada el crudo. Entonces realmente no es ni de una perspectiva económica, no es una extracción rentable. Y en los últimos meses ha habido una grave declinación en la extracción petrolera en el bloque 43, en el Yasuní ITT. Entonces sabemos que el petróleo en esta zona ya tiene una fecha de caducidad que se está acercando, y Ecuador tiene que empezar un proceso de transición en donde dejamos la dependencia
la dependencia económica del petróleo. También lo dijo el ministro Gustavo Manrique, lo dijo ayer en la cumbre amazónica en Brasil. Entonces, sabemos que no solamente somos los pueblos indígenas de la Amazonía, la gente se ha convocado de todo el país. Hay jóvenes del sur, del norte, y también personas del gobierno, incluso. Entonces, yo creo que hay mucho potencial en realmente hacer que esta consulta sea una victoria y que traiga beneficios para el Ecuador, porque eso es lo importante. Claro, nosotros valoramos todo lo que es en la Amazonía porque vivimos ahí, pero también que tenemos que abrir los ojos como ecuatorianos. O sea, hay muchas oportunidades en la Amazonía. Ahora, desde algunos sectores políticos se había mencionado de que se había dado la idea de que la consulta debía haberse hecho únicamente en las comunidades que se veían afectadas por la explotación. ¿Por qué era importante hacer de esta consulta un tema de consulta a nivel nacional? Bueno, estas decisiones se tomaron hace 10 años. La consulta se debió haber dado hace 10 años primeramente. Y esta consulta popular hoy, en el 2023, no le pertenece a nadie. Esta consulta popular pertenece a todo el Ecuador y todo el Ecuador vamos a votar y necesitamos ecuatorianos y ciudadanos conscientes e informados sobre lo que realmente está pasando en la Amazonía. Hoy tenemos esa oportunidad y responsabilidad de tomar un voto informado y por eso nosotros obviamente estamos a favor del sí. Pero ¿por qué no pasa lo mismo en el tema del Chocó andino, por ejemplo, que la pregunta es únicamente para el Cantón Quito? Muy buena pregunta. Yo creo que en el Chocó andino no ha sido un debate a nivel nacional, porque bueno, el Yasuní ha sido un tema que se ha dado durante 10 años y en ese tiempo la constitución era nueva y por eso se utilizó este mecanismo. Pero estos son grupos, particulares que han llevado este proceso y ellos podrían responder por ellos. Hemos visto en varios medios de comunicación, incluso en redes sociales, que se han pronunciado en varios documentales, reportajes, piezas de audio y video, que comunidades amazónicas respaldan la explotación e incluso han abierto las puertas a las petroleras. ¿Cómo nos explicamos que existan comunidades amazónicas donde obviamente hemos visto que sufren las afectaciones que usted ha mencionado y que ahora respalden ciertos sectores de esta comunidad, pues la explotación, el extractivismo? Sí, hay comunidades que están a favor de la explotación, pero bueno, nosotros sabemos que son grupos muy pequeños, minoritarios, e incluso las personas que de la comunidad de Cahuimeno que salieron en las noticias a nivel nacional se han retractado de su pronunciamiento. Y eso ya hay videos circulando en el medio sobre eso y me imagino que pronto también ya será noticia a nivel nacional. Entonces, realmente por qué se dieron estas declaraciones yo desconozco, pero conozco que se han retractado de estas declaraciones y que hay alguna razón que ellos pueden explicar. Pero sí, la mayoría de comunidades indígenas en la Amazonía estamos a favor del sí, y igual están las organizaciones legítimas, las organizaciones de todas las nacionalidades amazónicas están a favor del sí, igual que sus bases, igual que sus comunidades. Entonces, porque las organizaciones responden a sus bases. Pero las petroleras sí han... En este tema sí estamos unidos. Pero ¿sí han significado las petroleras progreso para las comunidades amazónicas o no? En 50 años de explotación petrolera, en la Amazonía no existe el progreso. La región amazónica sigue siendo la más empobrecida del país. Ni siquiera hay tuberías de agua. O sea, estamos hablando de comunidades que viven en la precariedad alrededor de las empresas petroleras. Justamente el movimiento indígena y los pueblos indígenas han llevado esta lucha histórica de proteger sus territorios porque nunca ha habido un beneficio para las comunidades, pero también porque el valor para nosotros siempre ha sido en la selva. Eso es una parte fundamental de nuestra identidad y de nuestros valores. Entonces, no ha habido beneficios para la Amazonía y el país también ha sufrido mucho durante estos años. No ha habido una verdadera inversión en educación, en salud y seguimos con un desempleo muy, muy alto en el país. Entonces, los problemas que supuestamente la petrolera debería solucionar no se han solucionado. Pero ¿es esta también una señal de que el Estado no regresa a ver a la ruralidad amazónica, sino es para extraer los recursos que se encuentran en su territorio? ¿Y eso es lo que ha pasado en estos 50 años?
yo diría que incluso cuando han extraído ha habido un totalmente abandono de las comunidades rurales y comunidades indígenas alrededor del Ecuador. Eso es una realidad. Por eso también la empresa petrolera ha querido reemplazarle al Estado, algo que no debería hacer. Obviamente las comunidades rurales y comunidades indígenas tienen el derecho de recibir atención del Estado y no pueden quedarse en el abandono tampoco. Y eso hemos visto, que ha habido un mal manejo de los recursos que vienen de la extracción petrolera, pero también, o sea, un abandono total. Desde el sector de los ambientalistas se ha dicho también que la explotación petrolera ha sido un exterminio de las comunidades y los pueblos no contactados. ¿Existen casos documentados de exterminio de comunidades amazónicas en el Ecuador? Claro que sí, hay muchas comunidades que ya no existen. Hay muchos pueblos que ya no existen, que sí estaban aquí antes, solo hace un par de años, y que ya no existen. Pero bueno, hoy en día tenemos 3 pueblos indígenas en aislamiento voluntario, los Taromenani, Duacairi y Itagairi. Ellos sí siguen en territorio ecuatoriano, pero es un grupo muy, muy reducido, y justamente por conflictos petroleros han habido confrontaciones en donde han salido personas muertas de estas comunidades. Entonces, el Ecuador tiene la responsabilidad de proteger a estos pueblos que han decidido vivir en aislamiento. Elena, ¿crees en la posibilidad de que se pueda llegar a una convivencia entre las petroleras y las comunidades indígenas de la Amazonía, o no es posible? Yo no he visto en ningún lugar del mundo, bueno, no hay registrado un caso en donde haya una extracción petrolera responsable en ningún lugar del mundo. Entonces, eso simplemente no existe y simplemente no se puede dar. No se va a poder dar o sea, no se puede garantizar la salud de las personas alrededor de la extracción petrolera. Y esto se trata de eso. Esto no es una lucha apasionada. Esto se trata de la salud humana de todos los ecuatorianos y las personas que viven en la Amazonía. Elena, muchísimas gracias. Fue un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Pido a todos los ecuatorianos que en esta consulta voten un voto informado y votar por el sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a Elena Hualinga, ella es defensora de derechos humanos del pueblo quichua de Sarayaco.